Te habla Kili Cortés aquí en Dial Radio TV. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Kili? Todo bien, perfecto. Bueno, diputada, la llamamos especialmente por un par de temas que nos han parecido interesantes y que realmente uno de ellos llama bastante la atención, ¿no? Porque es, digamos, un proyecto que quizás no lo teníamos, ni siquiera lo había pensado alguien, ¿no? Que tiene que ver con el pasaporte libre para aquellas personas que ya han tenido justamente la enfermedad COVID-19. Sí, así es. Ese proyecto lo presenté esta semana, teniendo en cuenta que uno cuando tiene la enfermedad no existe prácticamente la posibilidad de volver a contraerla. Una vez curado, no tiene sentido que esa persona siga usando barbijo o siga confinado en las medidas de aislamiento social obligatorio que aplica el gobierno. Entonces, aquellos pacientes recuperados de COVID se le tramitaría un pasaporte que le permitiría hacer la vida normal como hacía antes de la pandemia. Bien, esto sería únicamente, obvio, para los argentinos, ¿no? O para la gente de la provincia. En realidad está presentado para que sea dentro de la provincia y también se piense a nivel nacional un proyecto similar. Claro, bien. ¿Cuántas personas están recuperadas por ahora en Mendoza? Están cerca de 70, ¿no? ¿Un poco más? Sí, así es. Bueno, entonces esas personas tendrían la posibilidad, quizás, según este proyecto, en caso de aprobarse, ¿no? Y que tenga entrada, podrían circular sin ninguna restricción, podrían tener hasta un permiso similar quizás a aquellas personas que están como actividad esencial. Inclusive más extenso. Bien. Porque no deberían usar el barbijo, porque ya no necesitarían el distanciamiento social tampoco. Claro. Bien, igualmente es justo el momento, es bastante controversial, ¿no? El proyecto, porque justo aparece en un momento en el que están subiendo todos los casos en lo que es más directamente Capital Mendoza, pero también hay que aclarar que todo esto tiene que ver con algunas personas que han tenido contacto con otros, y quizás esto pueda llegar a seguir subiendo, ¿no? El tema de los contagios. A ver, se están haciendo... yo creo que fue un error comunicacional desde un principio, que cuando se impuso el aislamiento social y todo esto, la idea era aplanar la curva, no desaparecer la cantidad de casos. A ver, esto es un virus que está circulando a nivel mundial, va a seguir circulando. Tarde o temprano, en algún momento nos vamos a contagiar, como nos hemos contagiado de angina, de gripe, de resfrío y de cualquier otra infección que anda dando vuelta por el mundo. Entonces nos tenemos que empezar a pensar que nos tenemos que hacer amigos del coronavirus, que en algún momento nos puede llegar a tocar el contagio. Si bien tenemos que tener las medidas de distanciamiento, aquellos que no nos hemos contagiado, y de usar el tapabocas para disminuir las probabilidades de contagiarnos, o si nos contagiamos que sea con la menor carga viral posible, porque se ha visto que cuanto menor es carga la viral, menos son los síntomas que este produce. Entonces yo creo que el error fue comunicacional desde el principio, en creer que no tenemos que tener casos en la Argentina. No. Lo que teníamos que decir es que había que aplanar la curva, que no hubiera un pico, que era lo que saturaba el sistema de salud y que producía las complicaciones que se vieron en Europa, donde los contagios fueron masivos y se saturaron los sistemas de salud y no se pudo atender a esas personas y fallecieron por la falta de atención o por la falta de respiradores. Claro, bien. Con respecto a eso, obviamente es algo que está, ¿no? Usted decía, ¿no? De un problema comunicacional, y es increíble cómo está dentro del inconsciente colectivo de la gente, de que si uno se enferma, prácticamente va a morir, y no es así, tal cual, hasta No. Hasta una nosotros tenemos, dentro de las cifras que hay a nivel mundial, el 95% de los contagiados tienen síntomas leves o son asintomáticos. De ese porcentaje hay un 5% que sí tiene complicaciones
y la tasa de letalidad que se está teniendo a nivel nacional es del 2,5. O sea, de cada 100 personas que se enferman, 2 pueden morir, ¿sí? De esas 2 que mueren, habitualmente son personas mayores de 70 años, que tienen otras comorbilidades, como pueden ser hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares previas. O sea que no es tan malo el virus como nos los han pintado. Bien, bueno, estamos hablando con la diputada Eve Casado en este momento en Dial Radio TV. Le comento otra cosa, le consulto, mejor dicho. ¿Se ha visto por ahora en este último tiempo algún descontento desde los productores vitivinícolas, ¿no? Por unos ciertos impuestos justo en esta etapa que empezarían a tener un gran aumento. Sabemos que usted está en contra de esto, ¿no? Sí, justamente hemos presentado un proyecto para derogar la obligatoriedad del aporte que deben hacer el sector vitivinícola a la COVIAR, ya que COVIAR decidió en mayo aumentar un 30% los aportes que debían realizar. Creemos que no es correcto, que el sector ya venía golpeado antes por la situación económica y ahora más por la pandemia. Entonces nos parece que ese aporte no debiera ser obligatorio, porque las empresas y los productores vitivinícolas y las pymes que están relacionadas con el vino no están en condiciones ni de pagar ese aumento ni de pagar tampoco obligatoriamente ese aporte a la COVIAR. Claro. Bien, le voy a hacer una consulta ahora, ya es a modo personal, ¿no? Usted es diputada provincial por el PRO, pero también cuando ingresó a la legislatura fue a través de el Frente, ¿no? Incluía justamente la Unión Cívica Radical y otros partidos más en lo que es Frente Cambia Mendoza, y allí estaba el ex gobernador Cornejo, ¿no? Que en estas últimas horas ha estado dando algunas definiciones, quizás hasta pegándole o diciendo, ¿no?, algunas frases contrarias a lo que antes decía contra Macri, justamente, quien fuera el líder del PRO. Dijo, en textuales palabras, no tiene margen para ser candidato, y dijo que había que renovar liderazgos. ¿Cómo lo ven desde el partido este tipo de declaraciones, quien fuera hace poco un aliado pero permanente, ¿no?, del expresidente Macri? Sí, a ver, creo que también lo que ha dicho Cornejo ha sido un poco sacado de contexto. Tanto Alfredo Cornejo, que es presidente de la Unión Cívica Radical, como Patricia Bullrich, que es del PRO, son conscientes que la mejor forma de aportar en estos momentos, en esta situación económica y en esta situación de pandemia, es mantener a la oposición unida, que es lo que están haciendo, trabajando en forma mancomunada todos los líderes de la oposición, incluyendo la coalición cívica con Maxi Ferraro, y creo que no es que eliminen a Macri como un líder natural, que sacó un 41% en las últimas elecciones, sino que lo que se busca es que sean liderazgos compartidos, donde no sea solo una figura, sino que sean varias las que aporten a la mirada nacional y aporten también ideas para ir saliendo de esta situación económica y de pandemia, que es bastante grave y que se puede llegar a comparar al 2001. Entonces necesitamos una oposición firme, donde se marquen aquellas avasallamientos que está intentando hacer el Poder Ejecutivo Nacional, como expropiaciones que superan al Poder Judicial, o donde hay intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial,
la limitación de las libertades de las personas, el autoritarismo, el totalitarismo que se está viendo en las medidas que se vienen tomando en estos últimos meses. Entonces, creo que todos los líderes de la oposición están en la misma línea, y creo que no es momento de figuras resonantes, sino de estar todos unidos y tirando para el mismo lado, porque la situación que se viene es bastante grave y necesitamos la unidad justamente. Bien, Eve, le agradecemos por su tiempo y bueno, le deseamos que tenga una excelente jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes.